La segunda carta de Pablo a Timoteo es la carta número 11 que el apóstol Pablo escribió. De las 13 cartas, quedarían restantes solamente la carta a Tito y la carta a Filemón. Esta segunda carta de Pablo a Timoteo, de acuerdo a cómo está acomodada las 13 cartas de Pablo en el Nuevo Testamento, viene estando acomodada como la 11ª carta, o la carta número 11, o el libro número 11, que también se puede mencionar, porque al fin de cuentas la Biblia es la biblioteca de Dios. En la primera carta, Pablo describe las responsabilidades que tiene tanto la iglesia con el siervo de Dios, como el siervo de Dios que tiene hacia la iglesia la responsabilidad de enseñar, de ministrar de manera correcta la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la palabra de Dios en general. En esta carta, debido a que los tiempos van cambiando, cuando se escribe la primera carta, se tenía una iglesia en Éfeso, es donde estaba Timoteo. Era una iglesia fuerte, consolidada, todos unidos en una fe, pero al transcurrir los años, los días, los meses, los años, empieza a ver que se empiezan a alejar poco a poco del camino algunos hermanos, empiezan a cambiar su forma de pensar, empiezan a cambiar su fe, y esto podría producir un desánimo en Timoteo. Y por ello Pablo le escribe esta otra carta, que es aplicada para la actualidad y que es aplicado para todos aquellos que queremos seguir al Señor Jesucristo, todo lo que debemos hacer independientemente de cómo esté el ánimo, el desánimo, de cómo estén las situaciones de la vida, de cómo esté todo lo que se está sucediendo en ese momento. Independientemente de eso, el seguidor fiel de Cristo tiene que hacer todas estas cosas que Pablo le describe aquí a Timoteo en la segunda carta, válidas para la actualidad. Toda la Biblia es válida para la actualidad. La Biblia es actual, tanto Génesis como Apocalipsis son actuales en este momento. Lo que pasa es que Génesis inicia con la fundación del mundo y Apocalipsis inicia con la terminación del mundo y nos describe lo que es el cielo, pero todo es actual, toda la palabra de Dios es actual. Lo que debe hacer el seguidor de Jesús es lo que describe Pablo en esa segunda carta a Timoteo. Y lo primero es de que debe de seguir el consejo apostólico, el consejo de Pablo, porque Pablo sigue el consejo de Jesús. Dice la segunda carta, capítulo 1, versículo 6, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Eso es lo que primero le describe Pablo a Timoteo y le aconseja que avive, que siempre esté activo, que siempre esté encendido ese don que tiene. Todos, de alguna manera, tenemos un tipo de don, dependiendo del Espíritu Santo, qué don nos haya dado a todos los que pertenecemos a la Iglesia de Cristo. Y debemos de seguir este consejo apostólico o paulino que proviene de Dios. Debemos de continuar con el don. No debemos de esconderlo, no debemos de apagarlo tampoco, sino debemos de ponerlo a trabajar, debemos de ponerlo en práctica. Todo esto es, aquel que quiera seguir a Jesús tiene que hacer esto. Tiene que avivar ese don que se tiene, tanto ya sea para predicar, para evangelizar, para organizar, para administrar, para servir, todos tenemos un don y todos tenemos que ponerlo a trabajar, ponerlo en práctica, siguiendo ese consejo, aunque veamos el desánimo, aunque veamos que algunos hermanos no quieren trabajar, aunque veamos que si tal vez uno tiene el don para predicar y la iglesia no pone atención y la iglesia le da lo mismo, cualquier tipo de estudio, el que tiene el don para predicar debe continuar predicando, porque ya el resultado no depende de él, pero él tiene que ejercer ese don que se le ha dado por parte del bendito Espíritu Santo y tiene que seguir este consejo paulino, este consejo apostólico de continuar, de avivar ese don, sin importar las circunstancias en las que se encuentre. También dice Pablo que debe no avergonzarse de lo que es. Otra cosa que debe hacer es no avergonzarse de lo que es. Capítulo 1, versículo 8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Algo que debe hacer es no avergonzarse de lo que es, de dar testimonio, es decir, de hablar de la palabra de Dios. No debe sentir vergüenza de eso. Eso lo debe hacer un seguidor de Jesús. Capítulo 1, versículo 14 dice:
Otra cosa que debe de hacer es conservar el Espíritu Santo, no apagarlo, no contristarlo. Dice el capítulo 1, versículo 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Se debe de conservar el Espíritu Santo. ¿De qué manera? Pues obviamente estando en el camino, siendo obediente y siguiendo fielmente la palabra de Dios. Debe de conservar el Espíritu Santo. Debe de esforzarse en la gracia. Capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esforzarse es dar el extra o dar un poco más de lo que nuestras fuerzas pueden dar. Cuando uno se hace un esfuerzo, significa que uno ha hecho más de lo que normalmente hace o de lo que normalmente piensa que puede hacer. Es hacer más de nuestras capacidades. Eso es esforzarse y estar siempre en ese mismo tenor. Siempre hay que estarse esforzando, y el esfuerzo es en la gracia que es en Cristo Jesús. También en el versículo 3 del capítulo 2 dice que uno debe de sufrir penalidades, aceptar las penalidades que puedan tener en la vida, en el curso de la vida. Dice el versículo 3, capítulo 2, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Este es otro de estas otras cosas que todo fiel seguidor de Jesús debe hacer. El sufrir penalidades significa aceptar con calma y con tranquilidad toda la adversidad que se pueda presentar en la vida. No hacerse las típicas preguntas de que ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios envía esto? Sino que el sufrir es aceptar que es parte de un crecimiento humanamente y sobre todo espiritualmente. Y para ello uno tiene que acordarse de Jesús. Dice el versículo 8, capítulo 2 del versículo 8, para sufrir las penalidades del curso de la vida, tiene uno que acordarse del mejor ejemplo que pueda haber, y ese ejemplo es el Señor y Salvador Jesucristo, que sufrió todo sin decir una palabra, nunca habló, nunca se quejó. De esa manera nos pide la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, dirigido a Timoteo, que debemos de sufrir las penalidades que como buen cristiano puedan llegar a nuestra vida, y para ello tenemos que acordarnos de los sufrimientos del Señor Jesucristo para imitarlo y para seguir sus pasos. Dice el capítulo 2, versículo 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Versículo 9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones de modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Y se tiene que uno acordarse del Señor Jesús. Otra cosa que debe hacer el seguidor de Jesús debe presentarse como un obrero aprobado. Debe presentarse como un obrero aprobado, es decir, que reciba la aprobación de Dios, porque todos podemos ser obreros, pero tal vez no todos vamos a recibir la aprobación de Dios. Para recibir la aprobación de Dios, tiene uno que hacer, primero uno tiene que exhortar, dice el capítulo 2, versículo 14, debe uno de exhortarlos a que no debe de haber contiendas con nadie sobre la Escritura, sobre cuestiones en general. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Un obrero, para que salga aprobado, tiene que exhortar, tiene que explicar lo que dice la Biblia, a que no se debe de contender por cuestiones o por palabras. Ahorita vemos que está muy, o siempre ha estado muy, pues por mencionarlo, muy de moda ahorita lo que son las redes sociales, y a través del Zoom hay debates bíblicos. Eso está prohibido. Yo no entiendo cómo esas personas que supuestamente conocen mucho de la Biblia forman debates bíblicos, cuando la Biblia menciona que está prohibido debatir, porque debatir es contender, y uno no debe de contender por la palabra. Y hay debates por todos lados de diversos tipos de religiones que no debe de hacer. E incluso tal vez algunos miembros de la Iglesia de Cristo se ponen a debatir algo que va en contra de la propia palabra de Dios. Y esto es lo que debe uno enseñar para salir aprobado, como un obrero aprobado, a enseñar a no contender. Un debate es una contienda por palabras, por cuestiones, por ideologías, por pensamientos, por lo que sea. Pero no se debe de hacer. Para que salga un varón, un obrero aprobado, también debe de usar bien la palabra de verdad. Dice el versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿De qué manera? Que usa bien la palabra de verdad. Para que salga obrero aprobado para Dios o por Dios, tiene que usar bien la palabra de verdad.
También tiene que evitar, dice el versículo 16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Estas cosas son las que debe de hacer un obrero: exhortar a no contender, usar bien la palabra de verdad, evitar profanas y vanas palabrerías. Y también dice el versículo 22, también debe de huir de las pasiones juveniles o las pasiones desordenadas que hay. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Otra cosa que debe de hacer es desechar, dice, desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque está prohibido contender. Dice el versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Por ello está prohibido los debates bíblicos, y más a nivel públicos. Pudiese haber una manera de arreglar o de platicar de la palabra de Dios en privado, pero en público pienso yo que tal vez lo que quieren es exhibirse más que nada, más que enseñar la palabra de Dios. Es una exhibición que no debe de hacer, porque eso está prohibido, y quien haga eso entonces es como va a salir obrero pero desaprobado por Dios. También lo que debe de hacer, todo lo que debe ser todo el seguidor de Jesús, es entender, comprender y aceptar lo que va a pasar. Dice el versículo 3, dice el capítulo 3, versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esto debe de saber, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Esto lo debe de saber un seguidor de Jesús. También debe de persistir en lo que ha aprendido. Capítulo 3, versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, ya que desde niño Timoteo pues conocía las escrituras. Debe de hacer persistir siempre en lo que ha aprendido y en lo que se ha persuadido, es decir, en lo que se ha convencido. Debe de continuar así. También debe de predicar la palabra. Dice el capítulo 4, versículo 1 y 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto también lo debe ser un fiel seguidor de Jesús. También debe de ser obra de evangelista. Dice el versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Todo esto lo debe de ser. Y también debe de cuidarse dice el capítulo 4, versículo 14 y 15, debe de cuidarse también de aquellas personas que van a causar algún tipo de malestar. Es decir, no debe ser confiado del tipo de personas, debe de cuidarse. Capítulo 4, versículo 14 y 15 dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Dice el 15, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Eso solamente es un resumen de lo que debe de hacer el seguidor de Jesús en la actualidad, y como Pablo le insta, le recuerda a Timoteo lo que debe de hacer, sin importar las condiciones, las circunstancias en las que se encuentre la iglesia, que no se desanime uno porque alguien se aleja, que no se desanime uno porque no le escuchan, que no se desanime uno porque son desobedientes, que no se desanime uno por la conducta de los hermanos, sino que todo seguidor fiel de Jesús, todo seguidor, hombre y mujer, todo seguidor, debe de hacer esas cosas, de seguir adelante, de hacer todo por el Señor y para el Señor. No generar contienda, no desanimarse, sino continuar adelante. Y esta carta, obviamente, pues una carta muy actual que debemos de seguir. Es como si Pablo en este momento nos la acaba de enviar a todos aquellos seguidores de Jesús y nos dice, mira, quiero que instes, quiero que exhortes, quiero que aprendas, quiero que recuerdes, quiero que avives el don, quiero que te cuides, quiero que perseveres, quiero que continúes adelante, porque esta es palabra de Dios. Y esta es la segunda carta de Pablo a Timoteo, la número 11 de las 13 cartas que Pablo escribió. Dios los bendiga.